Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi padre fue un hombre de campo que, desde muy pequeños, nos enseñó a nosotros, sus hijos, la importancia del trabajo. Siempre, para las épocas de siembra, nos llevaba a la parcela donde sembrábamos maíz, frijoles y arroz. Personalmente, no me gustaban esos trabajos. Sin embargo, cada vez que alguno de nosotros renegaba de ir al campo, mi padre nos contaba la siguiente historia y decía: «Hijos míos, deben ustedes aprender a ganarse la vida. No les vaya a pasar como a aquel muchacho llamado Rogelio Peña». Rogelio era uno de los tantos hijos de don Rufino Peña, un señor de campo que, por más que intentó, jamás logró hacer que aquel muchacho rebelde se dignara a trabajar. Mientras sus hermanos mayores trabajaban la tierra, el pequeño Rogelio se pasaba el día vagando por los cerros o a las orillas de los ríos. Así fue su vida hasta que sus padres, que ya estaban bastante mayores, fallecieron. Los hermanos de Rogelio habían hecho ya sus vidas aparte, así que a él, que ya era un muchacho de 20 años, lo dejaron viviendo solo en el viejo rancho de sus padres. Pero no pasó mucho tiempo para que el muchacho comenzara a pasar necesidades. Entonces reparó, con desagrado, en que no le quedaba de otra que ponerse a trabajar. Fue así que, obligado por la necesidad, comenzó a vender cargas de leña que él mismo cortaba y que después ofrecía casa por casa. En una de esas, un día llegó a la casa de una señora mayor. La señora tenía 70 años, era viuda, y los hijos que había procreado vivían en el extranjero. La mujer, llamada Micaela, era conocida por ser muy adinerada y elegante. Siempre estaba muy arreglada y perfumada. La verdad es que, a veces, llegaba a vestir de manera muy coqueta. Aún así, sin importar que la gente murmurara, ella se vestía como le daba la gana. Pues a casa de Micaela llegó Rogelio y le ofreció la leña. La mujer apenas lo vio, se mordió los labios provocativamente y lo hizo pasar a la casa. Ya adentro, Micaela pagó al muchacho por la leña y lo invitó a quedarse a platicar. Rogelio admiraba, sorprendido, la majestuosa casa de Micaela mientras ésta le preguntaba, interesada, de dónde venía, ya que nunca lo había visto antes por esos lados. Rogelio, mirándola a los ojos, vio en ellos las intenciones de Micaela. Parecía que quería devorarlo solo con la mirada. En ese momento, vino a su mente que podía aprovecharse de aquella situación y quizá obtener así algún beneficio económico. La conversación se fue volviendo más íntima, hasta el punto en que Micaela le confesó lo necesitada de un hombre que estaba desde hacía muchos años. Rogelio le insinuaba con sus palabras que él también estaba solo y necesitado de compañía. Fue así como la situación se fue tornando propicia para que ocurriera, entre la anciana y el joven, un momento íntimo. Así sucedió que se materializó un encuentro carnal entre aquellos dos. Micaela se sintió tan complacida que pidió a Rogelio que la visitara cuando quisiera, y luego le entregó una cantidad de dinero. Rogelio aceptó con gusto la propuesta, y a partir de ese día, visitaba casi a diario a Micaela. De esta manera, a Rogelio no le faltaba el dinero para sus parrandas, y durante el día se la pasaba de un lugar a otro, bebiendo y jugando a las cartas. Uno de sus lugares preferidos era la casa de un hombre a quien llamaban Don Miguelón, esto por ser alto y muy corpulento. El señor aquel tenía una hija de 16 años, de nombre Isabel. La muchacha era muy guapa y Rogelio, cada que llegaba, no podía evitar mirarla con deseo. A pesar de que se trataba de una niña, Rogelio tenía claro lo que quería con ella, así que hizo todo lo posible por acercarse y enamorarla. Con engaños,
la enamoraba a escondidas de Miguelón, y siempre aprovechaba la más mínima oportunidad para ilusionarla con mentiras. Fue así como la muchacha, finalmente, terminó enamorándose del embustero. Una tarde, que se encontraba sola en su casa, Rogelio se apareció de pronto y, hablándole como siempre con engaños, la convenció de tener relaciones íntimas con él. Y fue así como la ingenua jovencita se entregó al canalla de Rogelio, y para su pesar, esa vez quedó embarazada del malvado. Pasó el tiempo, y Rogelio se había instalado ya en casa de Micaela, cuando llegó el día en que se enteró, por boca de la propia Isabel, de que estaba esperando un hijo suyo. Su primera reacción fue pedirle a la pobre muchacha que abortara a la criatura. Isabel, llena de miedo, se negó a hacerlo, y como no le quedaba de otra, tuvo que confesarles a sus padres que se encontraba encinta. Don Miguelón enfureció hasta la locura, y a continuación inició una cacería para encontrar al desgraciado de Rogelio por donde fuera, pues estaba dispuesto a matarlo. Para sorpresa del hombre, Isabel no era la única muchacha a la que el sujeto había robado la inocencia, así que se le unieron padres de otras jovencitas a las que Rogelio también había abusado. Cuando por fin averiguaron el paradero del agresor, se encaminaron a buscarlo. Fue así como el grupo de personas, liderado por Miguelón, llegó a casa de Micaela. La mujer, al ver la turba, no entendía de qué se trataba el escándalo, así que se asomó a la ventana para observar quiénes causaban aquel alboroto. Rogelio, en cambio, de inmediato comprendió que Miguelón estaba buscando su cabeza, así que le pidió a Micaela que lo escondiera de aquellos hombres enfurecidos. Sin embargo, la desconfiada mujer quiso averiguar por su cuenta cuál era el motivo de la ira de aquellos escandalosos. «Entréganos a Rogelio Peña», dijo Miguelón. «Tiene que pagar por haber abusado de nuestras hijas». Micaela sintió que le hirvió la sangre ante aquellas palabras, y volviéndose a Rogelio le preguntó: «¿Qué significa esto, desgraciado? ¿Me has estado engañando con otras mujeres?». Si había algo que Micaela no estaba dispuesta a perdonar, era la mentira. Fue tanta la furia que sintió en ese momento, que estuvo dispuesta a entregar a Rogelio a sus perseguidores. Pero éste, al ver que Micaela se había puesto en su contra, escapó saltando el muro que dividía el patio trasero del escampado y huyó sin detenerse, para luego esconderse entre los bosques de los cerros. Solo así logró librarse de ser capturado por sus verdugos. Al día siguiente, muy temprano, tomó un camión que lo llevó a un poblado muy lejos de ahí. En ese lugar tenía algunos conocidos que estaba seguro de que lo ayudarían. Pasaron unos días, y Rogelio había encontrado posada en casa de un amigo suyo llamado Sebastián. Pero, al darse cuenta de que ya no tenía más dinero, no le quedó otra opción que meterse a trabajar en la mina donde Sebastián trabajaba. Mientras tanto, en el otro poblado, la búsqueda del despreciable Rogelio continuaba. La misión era traerlo de nuevo, vivo o muerto. Micaela, que había sentido su orgullo caer por el suelo, decidió buscar por sus propios medios la forma de hacer pagar al infeliz. Lo que más le hería era haberle creído cuando un día Rogelio le prometió casarse con ella. Sin pensarlo más, una mañana se dispuso a visitar a un brujo al que muy poca gente conocía y que, los pocos que sabían de él, lo llamaban el hermano Mateo. El brujo era un ermitaño que vivía en una cueva y era muy difícil de encontrar. Pero tanto era el coraje que Micaela sentía, que no le importó ir ella misma hasta el lugar donde habitaba el místico anciano. Cuando llegó hasta el aposento del brujo, éste la recibió y le preguntó al momento: «¿Qué motivo le ha traído hasta mi escondrijo, mujer?». Ella respondió: «Es por un hombre que me traicionó y quiero hacerle pagar». «Entiendo», dijo el brujo. «¿Desea algún trabajo que le atraiga la mala suerte? ¿O tal vez que le llegue la peste y la enfermedad?». «Quiero el hechizo más perverso que conozca», respondió impávida Micaela. «Quiero algo que le cause la muerte». «¿La muerte?», preguntó el anciano.
Son peticiones mayores, señora, pero claro que puede hacerse. Hay muchas formas de causar la muerte, pero la más macabra que yo conozco es invocando al macho cabrío. Micaela alzó las cejas en señal de asombro y le pidió al brujo que le dijera más sobre aquel oscuro hechizo. El brujo trajo un viejo libro y comenzó a leer en él: el hechizo del Bafomento o del chivo negro. El Bafomento es un demonio con forma de cabro negro que se desplaza en 2 patas. Es un demonio que los antiguos creían que era el mismísimo Satanás. Cuando se invoca al Bafomento, se le debe ofrecer una pertenencia de la víctima. Este la atormentará hasta que la persona enloquezca y finalmente acabará con su existencia. La manera de invocar al demonio es a las 3 de la mañana, bajo un árbol de amate. Debe encenderse un fuego y nombrársele 3 veces. Luego de eso, el Bafomento se ha de presentar. No debe demostrarse emoción alguna ante la presencia del macho cabrío. Cualquier demostración de miedo será aprovechada por el demonio para arrebatarle la vida a quien lo invoca. Seguidamente, solo debe echarse al fuego la prenda que pertenezca a la víctima y esperar a que desaparezca entre las llamas. Luego de eso, el pacto estará hecho. Si el ritual se realiza correctamente, la víctima comenzará a padecer en las siguientes 24 horas y, posteriormente, le sobrevendrá la muerte. Micaela no pudo evitar sentir escalofríos ante lo que decía el brujo. Entonces le preguntó: ¿Usted haría el ritual, hermano? Por supuesto que no, respondió el brujo. El ritual debe ser realizado por la persona que solicita la ayuda del demonio. Eso sí, debe hacerse antes de que cante el gallo, o de lo contrario, el hechizo no surtirá efecto. Micaela no tenía otra opción. Debía ser ella misma quien realizara el ritual. Pagó una ofrenda al brujo y, esa misma tarde, se preparó para invocar al ente maligno. La tarea era complicada, pero no para Micaela. Ella estaba dispuesta a encontrarse con aquella criatura infernal, con tal de hacer pagar a Rogelio por todos sus despreciables actos. Así que, pasada la medianoche, partió con rumbo al cerro, donde se hallaba un frondoso árbol de amate. En el camino se encontró con una fila de cruces, señal de que ahí habían asesinado a mucha gente. Seguidamente, se sentó en una piedra a esperar la hora indicada. El reloj marcó las 3 de la mañana, y el ambiente se tornó pesado. Micaela tenía preparadas unas ramas secas, a las que rápidamente prendió fuego. En ese momento, en el árbol aparecieron las figuras de algunos ahorcados, que eran mecidos por el viento. Pero Micaela no se dejó intimidar por las apariciones y prendió un puro de tabaco que llevaba para calmar sus nervios. Luego dijo con sonora voz: «Solicito la presencia del macho cabrío». Lo repitió 3 veces y, ni bien había terminado de decir la última palabra, se escuchó en la lejanía el aullido lastimero de una jauría de perros. El viento bajó helado desde la cima del cerro, y el fuego crujió y se alzó embravecido. Entonces, detrás de las llamas, apareció la figura de una mujer. Micaela llevaba como prenda una camisa olvidada de Rogelio. Sin demostrar reacción alguna ante la figura de la mujer, lanzó la prenda a las llamas, que seguidamente lanzaron chispas y un fétido olor a azufre. Las llamas crecieron, y la mujer comenzó a bailar alrededor de la hoguera. El árbol sacudió sus ramas de un lado a otro, y grandes gritos de angustia se escucharon entre los condenados que se hallaban ahí colgados. Entonces Micaela vio que, en medio de las llamas, danzaba la espectral figura del macho cabrío. Toda aquella parafernalia había dejado inmóvil a Micaela, que no supo cuánto tiempo estuvo ahí parada viendo aquel espectáculo sobrenatural. La mujer bailaba al ritmo del aullido de los perros y, a la vez, reía a carcajadas, girando alrededor del fuego. Mas de pronto, se lanzó sobre las llamas y se revolcó en ellas. Estas se extinguieron rápidamente, dejando en su lugar solamente cenizas y carbones encendidos, y el cabro y la mujer desaparecieron instantáneamente. A continuación, un gallo cantó en la lejanía,
Con su canto anunciaba la llegada del alba y, para ese entonces, el mal se había ido. La madrugada volvió a quedar serena y silenciosa. Micaela, como pudo, le dio una fumada a su tabaco. Solo así logró salir de aquel estado de estupefacción en el que se había quedado. Luego de eso, se devolvió a su casa. El pacto estaba hecho. Un nuevo día llegó y, muy lejos de ahí, Rogelio se alistaba de mala gana para ir junto a Sebastián a trabajar a la mina. Desde que había empezado a llegar a la mina, Rogelio pasaba cortejando a las mujeres que, en las afueras, vendían sus productos a los mineros. Pero todas le eran indiferentes, pues ya sabían el tipo de hombre que era. Ese día, cuando entraron a la mina, todos se sorprendieron al encontrarse con pisadas como de cascos de cabra entrando a la cueva. Uno de los mineros bromeó diciendo: «Si me encuentro un borrego allá adentro, me lo llevaré a casa, lo aliñaré y comeré carne de borrego toda la semana». Luego todos soltaron una risotada. Todos bromeaban con aquello hasta que vieron que las huellas subían por las paredes de la cueva y luego desaparecían. «Parece que tu borrego se convirtió en araña», dijo otro de los hombres, y resonaron otra vez las risas. Rogelio era el único de los hombres que menos tareas hacía. Únicamente se la pasaba contando anécdotas en vez de trabajar. En una de esas, les contaba sobre Micaela y se llenaba la boca diciendo cuánto dinero le había sacado a la ingenua mujer. Como ya tenía hastiados a los demás con sus pláticas fantasiosas, en un momento el encargado lo mandó por agua a los puestos de las mujeres. Fue así que, cuando iba saliendo de la cueva, de pronto escuchó una voz que lo llamó. Él rápidamente alumbró con su lámpara en todas direcciones, pero descubrió que todo el túnel estaba vacío. Como todavía escuchaba las risas de sus compañeros en la lejanía, pensó: «Debe ser el eco», y siguió caminando. En un punto, las voces de los demás dejaron de escucharse, y de pronto hubo un silencio abrumador. A continuación, escuchó de nuevo que algo lo seguía. Así que volvió la cabeza hacia atrás, y en el fondo de la cueva, donde ya su lámpara no alcanzaba a alumbrar, pudo distinguir la figura del cabro negro que lo observaba con un par de ojos brillantes como carbones encendidos. De inmediato sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal y una inexplicable sensación de pavor. Automáticamente aceleró el paso, buscando salir de la cueva, pero, por muy rápido que caminara, no dejaba de sentir la presencia de algo espeluznante que lo estaba persiguiendo. Cuando finalmente llegó a la salida, volvió otra vez la mirada, pero entonces ya no vio nada extraño. Una de las mujeres lo miró salir con el rostro pálido y le preguntó entre risas: «¿Ya te cansaste de holgazanear allá adentro?». No era secreto para nadie que Rogelio era un gran holgazán, y por eso las mujeres se reían de él. Entonces Rogelio respondió: «¿Qué va a saber una mujer de trabajar en las minas? En vez de cacarear como gallinas, mejor llenen un cántaro con agua, que por eso he venido». Las mujeres no dejaban de reírse. Luego llenaron el cántaro y se lo entregaron. En eso Rogelio le dijo a la mujer: «Esta noche jugaremos a las cartas en casa de Sebastián. Si quieres llegar, te estaré esperando, chula». Ella lo miró con un gesto de desagrado y respondió: «Burlona. Pues así te vas a quedar esperando, porque no estoy interesada en un holgazán como tú». Las otras mujeres se echaron a reír. Entonces Rogelio dijo entre dientes: «Estas me las vas a pagar, maldita». Pero ella replicó: «Mejor vete ya. Allá adentro te están esperando». Rogelio se marchó y, cuando apenas había entrado a la cueva, se detuvo y recordó lo que había sentido al salir. Mas, haciéndose el valiente y como no quería demostrar miedo ante las mujeres, se adentró por el túnel a pasos agigantados. De los nervios que llevaba, hasta iba derramando el agua. Cuando llegó al lugar donde lo esperaban sus compañeros, se encontró con que no estaba ninguno de ellos ahí. Solamente estaban las herramientas tiradas en el suelo. Una luz roja parpadeaba, y por esto podía observar de forma intermitente que la cueva se encontraba desolada. Miró a su alrededor
y tampoco encontró a nadie. De pronto, sintió un resuello candente que le resopló en la nuca. Entonces giró violentamente, tirando el cántaro al suelo. Cada vez que la luz se apagaba y volvía a encenderse, tenía la horrible sensación de que algo maligno iba a aparecer frente a él. Así que, llenándose de una inexplicable sensación de desesperación, comenzó a llamar a sus compañeros. En eso, escuchó un retumbo, como si dos rocas enormes chocaran una contra la otra. Entonces, sin pensarlo, corrió de nuevo buscando la salida. Los retumbos se escuchaban detrás de él, así que corrió más rápido. Cuando vio al final la luz del exterior, también escuchó unos gritos desgarradores que venían de afuera y decían: «Dios mío, la mina se va a derrumbar». Seguidamente la cueva empezó a temblar. Casi arañando el suelo, corrió aún más rápido hasta que llegó otra vez a la salida. Cuando emergió al exterior, a rastras y sudoroso, vio con sorpresa que las mujeres conversaban tranquilamente entre sí. Ellas, al verlo salir, se quedaron extrañadas y se miraron unas a otras, mientras el angustiado hombre les decía: «La mina se está derrumbando y los otros mineros han desaparecido». Pero las mujeres, que realmente no habían escuchado ningún ruido, no le hicieron caso y siguieron con sus conversaciones. Confundido, Rogelio no quiso entrar más a la cueva y se quedó sentado a un lado de la entrada. Pasada una hora, sonó el silbato que anunciaba el fin de la jornada. Al rato salió de la cueva el grupo de mineros y al verlo sentado ahí afuera, le dijeron: «Caramba, Rogelio, te mandamos por agua y jamás volviste. ¿Qué pasa contigo, muchacho?». Incluso su amigo Sebastián se notaba molesto con él. Pero Rogelio respondió: «Les juro que volví con el agua, pero no los encontré ahí dentro. Estuve buscándolos un momento hasta que sentí que la mina se iba a derrumbar. Entonces corrí para ponerme a salvo». A pesar de que Rogelio contaba aquello con gran seriedad, sus compañeros no le creyeron nada en lo absoluto, y le advirtieron que fuera más diligente, o, de lo contrario, si seguía así, podían echarlo del puesto. Pasado eso, Rogelio y Sebastián volvían a casa. Rogelio tuvo la intención de explicarle a Sebastián con detalles lo que había sentido dentro de la cueva, pero al ver que él se mostraba callado, prefirió no decir nada. Al anochecer, los dos jóvenes estaban ya en casa y se tomaban una botella de aguardiente. Cuando ya empezaban a sentirse mareados, Rogelio le contó a Sebastián lo que había visto en la mina. Pero este no le creyó y le dijo que dejara de inventar cosas. La noche avanzó y los dos jóvenes jugaban a las cartas. Pero en un momento, el cansancio venció a Sebastián y pronto se acostó a dormir. Rogelio yacía aún despierto, pensando en lo que le había ocurrido cuando, en ese momento, comenzó a escuchar unas voces que provenían de afuera. Se acercó despacio a la puerta para descifrar lo que decían aquellas voces. Entonces, claramente, escuchó que le decían: «Rogelio, Rogelio, ven afuera». Intentaba reconocer las voces, pero no lograba descifrar quién era el que estaba hablando. Las voces continuaron llamándolo: «Rogelio, pronto, ven afuera». «¿Quién está ahí?», preguntó él. Luego hubo un silencio, y la voz dijo suavemente: «Rogelio, sal, para que podamos llevarte al cerro y matarte allá». A continuación, un frío sobrecogedor le recorrió el cuerpo y, al mismo tiempo, se escuchó un tropel que rodeó la pequeña casa y se fue alejando rumbo al cerro. Rogelio dio un salto y su corazón se estremeció, pues sabía que no estaba borracho, ya que aquellos extraños ruidos también fueron percibidos por los perros de la cuadra, que ladraron escandalizados. Lleno de miedo, intentó despertar a Sebastián, pero éste dormía profundamente y no reaccionó. Entonces se fue a su cama y trató de dormirse, temblando de miedo. Pero apenas se había recostado, sintió que alguien llegaba y se paraba junto a su cama. Rápidamente se giró y vio que era Sebastián. «Sebastián, ¿qué ocurre?», preguntó Rogelio. Pero entonces el hombre comenzó a reír macabramente, y Rogelio vio con horror cómo una espuma le brotaba por la boca
y sus ojos se ponían de color blanco. Luego, con una voz de ultratumba, le dijo: «Esta noche, el Bafomento viene por ti», y se echó a reír desquiciadamente. Rogelio saltó de la cama horrorizado, y casi cayéndose, corrió hacia la puerta y salió huyendo de la casa. Como pudo, corrió hasta la calle, muerto de miedo. Afuera apenas podía ver por la tenue luz de las farolas, y realmente todo ahí era muy tenebroso. No obstante, no estuvo dispuesto a regresar a la casa. Caminó sin rumbo, mirando a todos lados, pues temía también encontrarse con los extraños que lo habían amenazado. De pronto, vio que venía una procesión a su encuentro. En realidad, aquello era un cortejo fúnebre. Esto desconcertó aún más al ya espantado hombre. Cuando los dolientes pasaron frente a él, vio que, entre ellos, marchaba cabizbaja Carmen, una de las mujeres que llegaba con su venta a la mina. En un momento, la muchacha advirtió su presencia. Entonces se le acercó y le dijo, sollozando: «Acompáñanos, Rogelio. Esta tarde ha muerto uno de los mineros, y su última petición ha sido que lo enterraran en la mina, y a estas horas de la noche». Todo aquello, en verdad, era muy extraño. Sin embargo, Rogelio resolvió que, acompañando a Carmen, podría estar más seguro, y se fue con ella en la procesión. La gente iba rezando, pero era imposible entender lo que decían. Al frente, 4 hombres cargaban el ataúd, que era de color negro. Cuando llegaron a la ermita, todo estaba en penumbras, y las puertas yacían cerradas. Sin embargo, cuando los cargadores llegaron al atrio, las puertas se abrieron y la procesión entró al templo. Adentro, Rogelio observaba todo a su alrededor. La iglesia lucía polvorienta y abandonada. Los altares de los costados estaban vacíos. Aún así, había velas que iluminaban pobremente el interior del templo. Los deudos se acomodaron en las bancas y el ataúd fue colocado frente al presbiterio. Un aire frío se colaba por las ventanas, que también yacían derruidas. De pronto, en el altar mayor apareció el sacerdote. Este traía un cirio fúnebre y lo colocó al lado de la urna. Rogelio notó que al sacerdote no se le distinguía el rostro. Más bien, con su sotana negra, todo él parecía una sombra. Al percatarse de eso, Rogelio, volviéndose a Carmen, le dijo: «Este lugar es muy tenebroso, ¿no te parece?». Pero cuando apenas había dejado de hablar, el sacerdote exclamó: «El ataúd está vacío. ¿Dónde está el muerto?». Toda la concurrencia se mostró escandalizada, cuando de pronto, entre ellos, alguien gritó: «¡Allá! ¡Allá está el muerto! ¡Qué cosa más diabólica! Se ha escapado de la caja». Todos en aquel oscuro recinto volvieron sus caras hacia Rogelio. Entonces el sacerdote les dijo: «Rápido, tráiganlo y métanlo en el cajón». Las puertas se cerraron solas y todos los presentes se abalanzaron sobre Rogelio y lo apresaron, mientras él trataba de resistirse, gritando de espanto, pero le fue imposible luchar contra la turba. Entonces lo cargaron, y entre forcejeos y gritos de terror, lo metieron en el ataúd, mientras él les suplicaba que lo soltaran. Un velador que pasaba cerca del lugar escuchó los gritos de auxilio de Rogelio, y alistando su pistola, se acercó a la ruinosa capilla para averiguar lo que estaba ocurriendo. Ahí, sus ojos vieron la más horripilante escena que contemplarían en toda su vida. Mientras tanto, a Rogelio, una vez que se halló dentro del mortuorio cajón, le fueron en vano sus intentos por escapar, puesto que la caja se había sellado de manera misteriosa. A través del cristal, Rogelio observaba con pavor una cabeza de cabro negro que lo miraba con una expresión demoníaca, mientras la enardecida concurrencia vociferaba al unísono: «¡Salve al Bafomento! ¡Alabado sea el macho cabrío!». Funestamente, se llevó a cabo una misa negra, oficiada por el oscuro sacerdote, que no era nadie más que el propio macho cabrío. Todo eso lo presenciaba el velador, quien se había quedado petrificado de espanto. Rogelio, por su parte,
Daba golpes al ataúd y suplicaba clemencia, a la vez que sentía debajo de él un fuego abrasador que le quemaba la espalda. Los presentes entonaban cánticos infernales, al mismo tiempo que el macho cabrío danzaba sobre dos patas sobre la mesa del negro altar. Luego, el suelo se partió y grandes llamas de fuego comenzaron a brotar de él. El ataúd, entonces, comenzó a hundirse en la tierra y poco a poco se fue sumergiendo en un agujero con Rogelio dentro. El macho cabrío saltó y dio las últimas patadas al ataúd, que a continuación quedó sepultado en la tierra, para después seguir descendiendo hasta el mismo infierno. Los deudos, que no eran más que otros demonios, también se escurrieron por las grietas y todo quedó después en total penumbra. El velador permaneció inmóvil tras presenciar aquel horrendo espectáculo. No fue hasta la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, que su cuerpo recuperó la movilidad. Luego contó a todos sus conocidos la diabólica escena que había presenciado. Así acabó la vida de Rogelio, siendo llevado al infierno en cuerpo y alma por el tenebroso macho cabrío negro. Cuando ya había pasado un tiempo de aquellos acontecimientos, Micaela visitó otra vez al hermano Mateo en su cueva. Quería saber si su petición se había cumplido, pero al llegar al lugar, solo encontró la cueva abandonada. En el interior vio que estaba la osamenta del brujo cubierta con maleza. A su alrededor había un reguero de cosas, incluido el libro de los hechizos del brujo. Entonces Micaela tomó el libro y se lo llevó consigo. Luego, juntándose con Isabel, intentaron buscar un ritual que les pudiera revelar el paradero de Rogelio. Pero, en vez de eso, hicieron un descubrimiento que dejó helada a Micaela. El ritual que el brujo le había enseñado realmente decía: rito de iniciación para la adoración perpetua al Bafomento. Bajo un árbol de amate se enciende una fogata, se nombra 3 veces al macho cabrío y a continuación vendrá una antigua bruja. Seguidamente, se entrega a la bruja la prenda de una víctima como sacrificio. Y una vez muerta la víctima, el solicitante se habrá convertido en un siervo del macho cabrío para siempre. Días después, Micaela no volvió a ser vista por nadie, pero algunos viajeros afirmaban que, por accidente, la habían encontrado bailando desnuda alrededor de una fogata en las profundidades del bosque, llamando, según ellos, a su amo y señor, el macho cabrío. Con esta aterradora historia, mi padre logró que le tuviéramos más amor al trabajo, a ser personas honradas y a no buscar el dinero fácil ni los placeres desordenados. Y para que nos quedara claro el mensaje de su historia, terminaba diciendo: quien quiera ser rico, trabaje desde chico, porque quien del trabajo huye, su porvenir destruye.